Es un placer saludarles en esta mañana. A usted que está en casita, que el Señor bendiga su vida. Gracias por estar con nosotros. Está un día precioso. El Señor es bueno con nosotros. Mire que hay otros estados donde cae mucha nieve, mucho frío, pero gracias a Dios por California, porque aquí estamos contentos. Es un placer estar en la casa de Dios, de veras que sí. Así que olvídese en esta mañana de los frijoles y los dejó puestos y vamos a estar contentos, a adorar al Señor, que el Señor tiene algo especial para usted en esta mañana. Yo le aseguro que no va a salir igual como llegó. Dios es bueno. ¿Sabe que a mí me inspira los miércoles que vengo a la iglesia a orar? Me inspira esa dama que está ahí de lentes. Oh, cuando se para a orar ahí, me inspira. De verdad que es un gusto. Llego a casa, me siento hasta más joven, porque dejo aquí la bola. De veras que sí, es un gusto poder hablar con el Señor en la forma que veo que ella se expresa. De verdad que inspira. Muchas gracias. Es usted una mujer de Dios. Que Dios bendiga su vida. Muy bien, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el Salmo 139. Los salmos son poemas. A mí que me encanta la poesía cuando lo leo. ¡Wow! Son poemas preciosos. ¿Verdad, hermana Sandra? ¿Qué le parecen los salmos? ¿Verdad que sí? Es algo bello, de veras que sí. ¿Lo tiene usted, el Salmo 139? Lo tiene bien. Vamos a leer, esta es palabra de Dios. Salmo de David, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Oh, preciosa la palabra de Dios. ¿Dónde me pondré? ¿Dónde me esconderé? Decía Job: antes te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Es hermosa la palabra de Dios. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar en esta tu casa. Señor, venimos con un corazón, Señor, dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado. Porque hasta aquí, Señor bendito, extiendes tu mano cuando vamos a resbalar y tú, Señor, nos levantas. Aún en los tiempos difíciles, Señor, ahí estás tú. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego por cada familia aquí representada, Señor, bendice sus vidas. Los que están allá en casita, Señor,
guárdales también, Señor. Tú eres bueno, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que sigas dirigiendo nuestras vidas conforme a tu voluntad. En tus manos ponemos, Señor, la predicación de esta mañana. Señor bendito, sabemos que tú nos vas a hablar, Señor, por medio de tu siervo. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a cantarle con regocijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, a todos en esta mañana. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos. Gracias, Dios.
Gloria a Dios. En todo tiempo te alabaré, dice este canto. Y así decía nuestro hermano esta mañana acerca de la oración contestada, ¿verdad? La oración. Una de las oraciones que él dice que nunca va a dejar de orar. Y yo creo que todos como padres pensamos lo mismo, ¿verdad? Nuestros hijos. Nunca, jamás vamos a dejar de orar por ellos. Y sabemos que el día del Señor vendrá, ¿verdad? La contestación ahí va a estar porque Dios es fiel. Amén. Queremos a Cristo proclamar. Aleluya. Adoramos, Jesús. Gracias por esta mañana, Dios. Queremos proclamarte y anunciar que tú eres el único camino al cielo, Señor. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Sí, Señor, las fortalezas todas caen y Te adoramos, Jesús. Sabemos que tú eres poderoso para derribar toda fortaleza, Señor. A tu nombre la gloria, Dios. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente, Señor, pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Oh, queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Señor, como Rey. Aleluya. Queremos ver a Jesucristo como Rey. ¿Cuántos los quieren ver, mis hermanos? ¿Y cuántos saben que paso a paso, sin descansar, orando, las fortalezas caen? Orar sin cesar, dice la palabra de Dios, que oremos en todo tiempo, a todas horas, en nuestro pensamiento,
cuando estamos haciendo nuestros quehaceres, tenemos que estar orando siempre, mis hermanos, para no caer en ¿qué? En tentaciones ni malos pensamientos, ¿verdad? Aleluya. Vamos a seguir cantando. Gloria a tu nombre, Jesús, porque tú eres nuestro escudo y nuestra roca fuerte eres tú, Señor. Bendito
tengamos aliento, mis hermanos, debemos de seguir adorando en nombre del Señor. Vamos a cantar este canto, levanto mis manos. Hay momentos en que nuestra alabanza nos cuesta, ¿verdad? Cuesta alabar al Señor, especialmente cuando estamos pasando momentos difíciles en la vida, que quiere uno cantar y no puede. ¿Le ha pasado eso a usted? Muchas veces. Y cuando uno quiere entonar una oración y el dolor gana, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Pero cuando nosotros le entregamos nuestro dolor, nuestra aflicción a Jesús, Él se encarga, dice la palabra de Dios, quitar la carga y hacernos descansar, porque Él no nos va a dar más cargas de lo que usted y yo podamos soportarlas, ¿verdad? Porque Él conoce hasta dónde podemos soportar. Así es que yo le digo a usted, no importa la situación, no importa el problema, no importa las cosas, Dios es más grande que todo. Dios es más grande que cualquier circunstancia que uno esté pasando, que el dolor, que la enfermedad. Dios es más grande que mi necesidad, porque Dios nos ama y es bueno. Dios es muy bueno. Por eso le exaltamos, por eso levantamos nuestras manos, aunque estemos en dolor, en preocupación, aunque tenga mil problemas. Sé que estás ahí, Jesús. Sé que estás ahí, levantando mi carga, ayudándome a salir, confortando mi alma. Porque yo puedo sentirte, Señor, en mi debilidad. Tú te fortaleces. Aleluya. Oh, aleluya. Levante sus manos esta mañana y deje que el Espíritu Santo empiece a fortalecerlo, que lo empiece a llenar de esa paz que su alma necesita, que su vida necesita. Oh Señor, te entregamos nuestras preocupaciones, Señor. Te entregamos nuestra debilidad. Te entregamos el dolor, Señor. Te entregamos el problema esta mañana. Yo sé, Señor, que tú me vas a hacer descansar. Aleluya. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Díselo al Señor, mi hermana, díselo, mi hermano. Levanto mis manos, así tenga mil problemas, aunque tenga mil problemas. Aleluya. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ese fuego que entra a mi vida, esa paz que solamente el Señor puede dar. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, porque tú las tomas, Señor. Nuevas fuerzas tú
cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Gracias, Señor. Gracias por la paz que me hace. Gracias por la seguridad que tengo en ti. Que tú estarás conmigo hasta el final. Que esta prueba, Señor, la voy a pasar. Porque tú estás ahí conmigo para ayudarme. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, oh, te adoramos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por quitar la carga, Señor. Gracias porque no nos das cargas más de las que podamos soportar. Gracias porque la prueba la podemos pasar si tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias te damos, Señor, que por medio de la prueba nosotros creemos y que crecemos en ti, Señor. Gracias porque tenemos un Dios maravilloso, fiel a sus promesas y sobre todo un Dios de amor y de misericordia. Gracias te damos esta mañana, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Recibe toda adoración, alabanza y la gloria sean para ti, mi Señor. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, las personas que están en casa, ¿verdad?, que están en la comodidad de su hogar, les bendecimos en el nombre de Jesús. También a ellos, amén, que son parte de la comunidad de fe. Y vamos a predicar la palabra de Dios, así que si usted tiene su Biblia, puede abrir en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a estar meditando en algunos versículos. Y yo le puse título a este sermón y le puse: la identidad de la gente es revelada. Mire el título que le puse. Amén. Yo creo que la mayoría de nosotros han mirado películas de espionaje donde, ¿verdad?, hay agentes encubiertos, ¿verdad? Y esos agentes que son enviados, se trata por todos los medios de mantener su identidad en secreto, que no se descubran, porque sus vidas obviamente corren peligro. Amén. Y a mí me encantan esas películas de espionaje, de suspenso, ¿verdad? Y son interesantes. Pero miren, sin embargo, cuando Dios introdujo a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿verdad? Jesucristo, quien es el agente de la creación de Dios. Jesucristo, quien es el agente de la redención. Dios el Padre no quiso mantenerlo en secreto. Él quiso darlo a conocer. Él quiso que la identidad de su Hijo fuera completamente revelada. Amén, porque eso es lo que Dios quería. Incluso este mismo Juan, quien es el que escribe el libro de Apocalipsis, empieza su libro, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces quiere que ese agente de la creación, porque por medio de Jesucristo Dios creó el mundo, todo lo que existe,
Por eso le llamamos el agente de la creación, ¿verdad? Y también a su vez el Hijo quiere también dar a conocer al Padre. ¿Ve? La reciprocidad que hay allí. El Padre da a conocer a su Hijo, pero el Hijo también quiere dar a conocer al Padre, porque Él dice más adelante que al Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. ¿Ve? Tú me das a conocer a mí y yo te doy a conocer a ti. ¿Verdad? Como se dice en una frase que se usó mucho hace poco en el mundo de la política, quid pro quo, ¿verdad? Yo te doy esto y acá tú me das algo. ¿Se entiende? Entonces, el Espíritu de Dios le revela a Juan la verdadera identidad de Cristo, ¿verdad? Él revela no solamente la identidad de su naturaleza, pero también la identidad de quién es Él, de su omnipotencia y su origen, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Es bien interesante, ¿verdad? Y entonces, Juan 1, los primeros 3 versículos, miren lo que dice. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? Así Juan empieza su prólogo, describiendo ese personaje tan misterioso, tan interesante. En el principio. Y yo quiero que usted note los 4 verbos que aparecen aquí, en estos 3 versículos. Era, en el principio era, el verbo era, y otra vez el verbo era, y otra vez este era, en el principio con Dios. ¿Verdad? Notamos que es un verbo que está en tiempo imperfecto, lo cual quiere decir que es una acción que no ha sido completada, pero que es una acción continua. En otras palabras, sigue siendo Jesucristo. Este verbo, ¿verdad? En el principio era con Dios, pero sigue siendo Dios. El verbo era con Dios, pero, ¿verdad? Sigue estando con Dios. Y el verbo era Dios, sigue siendo Dios. Este era en el principio con Dios, sigue estando con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces empezamos a vislumbrar ya la naturaleza. Entonces lo que está diciendo es que antes que existiera el tiempo, antes que existiera todo lo que existe, el logos o el verbo de Dios ya existía en el seno de la divinidad. No hubo un momento en la eternidad donde este verbo dejara de existir o no existiera. Siempre ha existido. Dice la palabra de Dios que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice otra parte de la Biblia, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tú eres y seguirás siendo Dios. Siempre ha existido, ¿verdad? Eso es lo que está hablando aquí de lo que se conoce como el origen, aunque podemos decir origen, pero es que realmente Él no ha tenido origen, nunca tuvo origen. Amén. Antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el eterno, el siempre existente. Amén. Entonces, en otras palabras, el origen de Cristo, el verbo de Dios es divino, es uno con el Padre y es de su misma esencia. Porque Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Y cuando hablamos de que es de su misma esencia, quiere decir que es indivisible. Aunque existe en 3 personas distintas, pero en esencia es indivisible. No puede dividirse, nunca se separan, porque es de la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, siempre ha existido. Y entonces usted y yo debemos valorar, debemos apreciar la magnitud, la grandeza de la clase de la persona con la cual el Espíritu Santo nos ha venido a relacionar. Porque a veces no entendemos a lo que hemos entrado, a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha traído, lo que Dios nos ha concedido, cómo Dios, siendo tan grande, Él decidió condescender
y mirar nuestra bajeza, y aún con todo eso, Él decidió venir, traspasar todos los cielos y venir a amistarse con nosotros. El más grande de todos, el más excelso, el todopoderoso, el eterno, decide, hermanos, venir a este mundo en una misión poderosa de rescate extremo, ¿verdad? Eso lo hizo Dios, hermano. ¿Por qué? Por su grande amor con que Él siempre nos ha amado. Algunas personas se glorían. A veces van y se toman alguna foto con algún personaje, con alguna celebridad, con algún artista, con algún actor, ¿verdad? Y publican sus fotos y mira, me tomé una foto con fulano de tal y se sienten contentos y orgullosos. Mira, me siento realizado. Mi artista favorito. Algunos otros, hey, dame tu firma, fírmame un balón o una camisa o una foto. Ya la ponen en la pared, mira, y para que la gente la mire. Mira, qué lindo, ¿verdad? Y se sienten realizados. Algunos obtienen algún artículo, qué sé yo, hermano, tantas cosas. Y se sienten soñados. Pero ¿sabe qué, hermano? El Espíritu Santo nos ha relacionado con alguien mucho mejor, mucho más poderoso, todo sapiente, todo poder, toda sabiduría, con el mismísimo Hijo de Dios. Y a veces, hermano, no lo tomamos en cuenta. A veces le desdeñamos. Y quizás no lo decimos en palabras, pero con las actitudes que tomamos, hacemos sentir como que no es tan importante. Y a veces no le damos el lugar que Él se merece en el corazón. Porque la Biblia dice que Él tiene que tener el lugar número uno. Toda nuestra vida debe girar alrededor de ese Jesucristo, de ese Verbo encarnado. Así debiera de ser. Pero nosotros debemos entonces analizar nuestros efectos. ¿En quién ponemos nosotros nuestra fidelidad, nuestra confianza? ¿Realmente es para Jesús o son para algún personaje o afán de este mundo? Amén. Dios quiere que nuestro corazón sea para Él, hermanos. Entonces, sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que merece toda la gloria. Él es el único que merece que le adoremos, que le exaltemos, porque solamente Jesucristo es el único que puede darnos la verdadera paz y la verdadera vida y satisfacer los anhelos más profundos de nuestra alma. Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Cuando hablo de vida, hablo de verdadera vida. Amén. ¿Verdad? Ya lo decía aquel sabio Blas Pascal, ¿verdad? Que en el corazón del hombre hay un espacio que fue dejado a propósito por Dios para que solamente con el Hijo de Dios pueda ser llenado. Y si no es el Hijo de Dios quien llena ese vacío que hay en el corazón del ser humano, con nada se puede llenar. Y por eso el ser humano, cuando no conoce a Dios, trata de llenar ese vacío con tantas cosas materiales de este mundo, con los afanes, con esta o X cosa. Y ya que lo ha obtenido todo, se da cuenta que sigue vacío. Por eso decía el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que tiene la capacidad de llenar el vacío que hay en el corazón humano. Nadie más. Nadie más, hermano. Y cuando uno ha sido recipiente del autor de la vida, que es Jesucristo, hermano, entonces es cuando uno se siente realizado. Entonces la vida cobra sentido, la vida cobra valor. Uno entra a una nueva realidad, la realidad del Espíritu de Dios. Y uno empieza a ver las cosas más claramente y entonces es cuando te embarga la paz y el gozo que solamente Dios puede dar y tú ya no vas a tener necesidad de más. Si las demás cosas vienen, gloria a Dios. Pero tu gozo y tu paz no dependen de las cosas, sino dependen de Dios que llenó tu corazón, hermano. Amén. Por eso, especialmente en estas fechas, mucha gente se siente deprimida, se siente triste,
Usted siente que su vida no tiene sentido, aunque se celebra la Navidad y todas estas cosas, las fiestas, las luces, los regalos. Pero ¿por qué se siente así? Quizás porque no ha tomado la iniciativa de invitar al Hijo de Dios a que llene ese vacío. Pero ¿sabe qué? Porque Dios nos ama, Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo. Por tanto amor que Él nos tiene a usted y a mí. Ese es el amor de Dios, amén, que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo. Entonces, hermanos, vemos que Cristo es el creador de todo lo que existe, todo lo que vemos, incluyéndonos a nosotros mismos. Dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Además, Jesucristo es el que anima y sustenta el universo. Él es el único que puede comunicarnos la verdadera vida, porque Jesucristo es el Verbo de Dios, el agente de Dios que se hizo humano, hermanos. En una noche fría de Belén, Dios lo introdujo al mundo. Vino de la manera más humilde. Aunque era el rey del universo, no lo recibieron como a un rey. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de dar vida, Cristo es el único que puede producir y dar verdadera vida. No solamente la vida física, pero hablamos de la vida espiritual. Miren, mucha gente dice que tiene vida y sí, tienen vida, pero no tienen vida eterna. La gente, usted mira, vive, trabaja, negocia, va de un lado para otro, come, se divierte y hace tantas actividades y están vivos, pero solamente anímicamente. Pero la vida de Cristo no está en ellos. Y esa es la verdadera vida que Dios nos quiere dar. El verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es el único que puede dar vida. Por eso el ser humano necesita a Jesucristo, para que se despierte a esa realidad de vida, la vida del Espíritu. Más adelante dice, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué? Usted y yo realmente nos encontrábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Y la persona que no tiene a Cristo morando en el corazón, hermano, solamente existe sin propósito y sin esperanza en el mundo. ¿Sabe qué? Déjeme decirle esto tristemente, a veces hay personas, incluyendo en el mismo pueblo evangélico cristiano, que llegan a las congregaciones, asisten a eventos cristianos y se gozan con la palabra, con las alabanzas. Pero hay personas que no están experimentando la vida que Cristo da. Y uno se dice, pero ¿por qué? Si la persona pues está en la congregación y la misma persona se siente como vacía, como que no tiene mucho sentido, como que hace las cosas a la fuerza, como que se siente obligado, como que le es una carga el asistir a las reuniones, el alabar al Dios, el orar, como que no lo siente. Y dice uno, pero ¿por qué no siento yo eso? Ese gozo que sienten los demás hermanos, esa disposición del corazón. ¿Será porque no tenemos una relación correcta, hermanos, con el Dios de la Biblia? Con el Padre por medio de su Hijo Jesús. Porque la persona que tiene una relación correcta con el Hijo de Dios, ¿sabe qué? Va a ser un gozo servirle a Dios. Va a ser un gozo orar a Dios, estar con Él, relacionarse con Él, tener compañerismo con Él. Y no le va a ser una pesadez todo esto. Es que eso así es. Porque cuando usted está con la persona que usted ama, hermanos, ¿sabe qué? Usted no siente el tiempo. Usted solamente quiere estar ahí porque usted ama a esa persona, quiere su compañía, quiere su relación, quiere que estén platicando, qué sé yo.
porque usted siente ese amor. De igual manera, hermano, debe ser nuestra relación con Dios. Y por eso la persona que no tiene a Cristo, al Verbo de Dios en su corazón, existe solamente y no tiene esa esperanza bienaventurada. ¿Sabe qué? A mí en la noche me asaltan muchos temores a veces. Todos tenemos temores, nos asaltan las dudas. Pero ¿sabe cómo yo apaciguo esas dudas y temores que muchas veces me asaltan? Tengo una esperanza. Y mi esperanza, dice la Biblia, no será acortada. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo, el Hijo de Dios, en el corazón. Y esa es mi esperanza que me mantiene, que me da aliento para seguir adelante. Aunque sé que pase lo que pase, mi futuro eterno está asegurado. Y eso, hermanos, es el mejor aliciente, amén, que yo puedo tener. Que si la vida me es quitada, si no amanezco a la mañana siguiente, digo, pues de todos modos mi futuro está asegurado. ¿Sabe qué? A mí lo único que me preocupa, hermano, y se lo voy a decir, yo no tengo temor a la muerte. Y yo se lo he dicho a Dios, le digo, Señor, quizás es mi tiempo ya que yo me vaya. Tú en cualquier momento me puedes quitar la vida y está bien, le digo, a lo mejor ya es mi tiempo. Pero lo único que te encargo, Señor, es que a mi familia nunca me la desampares. No desampares ni a mi esposa ni a mis hijos, que a ellos nunca les falte nada. Ese es mi temor, de que yo me vaya y que ellos se queden en el desamparo. ¿Cómo la ve? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto necesitamos todos los seres humanos conectarnos con la única, verdadera fuente de luz y vida, hermanos? ¿Cómo lo necesitamos? Y muchas personas ni cuenta se dan de la gran necesidad que tienen de que Jesucristo sea el número uno en su corazón. No saben. Y dan por sentado que todas las cosas así tienen que ser, así son. Oh, hermano. Pero Jesucristo, hermanos, ese es otro nivel. El Hijo de Dios. Necesitamos que la palabra viva de Dios, quien es Jesucristo, quien es el Verbo de Dios, quien es el Logo de Dios, habite en el corazón. Miren, esta palabra logos, hermanos, es bien interesante y quisiera elaborar aquí un poquito esta palabra. Quizás para usted le es desconocida, pero es interesante. Esta palabra significa pensamiento, significa palabra, significa concepto. Miren, para los griegos, esta palabra expresaba la idea de la razón, de control creativo. Pero la diferencia es que los griegos no le ponían identidad. Ellos hablaban de logos y decían que el logos es la razón detrás de todo lo que existe. Este logos sin rostro, sin personalidad. Decían que el logos es el que ejerce control detrás de todo lo que existe, de toda la creación. Es el que da vida, pero no le daban identidad. No sabían qué era, solamente hablaban el logos en su literatura. ¿Verdad? Sus grandes filósofos hablaban de este concepto, pero era un concepto, es una palabra abstracto que no se sabía exactamente con certeza qué es lo que era. Miren, en Gálatas 4:4 dice, hay aquí algo bien interesante, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Pero la palabra que nos interesa es el cumplimiento del tiempo. Y cuando la palabra, en el griego la palabra cumplimiento se traduce pleroma, y esto quiere decir algo que es completo, que es cabal, que es pleno, que no le falta nada. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que Dios ya lo tenía todo orquestado para introducir a su Hijo en un tiempo preciso, en un tiempo adecuado, en un tiempo apropiado.
que Dios había orquestado, que tenía que nacer en ese tiempo. Y cuando Jesús nació, hermanos, las condiciones eran bien favorables para que el evangelio se expandiera por todo el imperio y el mundo conocido de ese entonces. En el imperio romano existía un sistema de carreteras increíble, ¿verdad? Por eso usted escucha la frase, todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? El clima político era ideal. La religión judía era ideal también. Pero sobre todo el lenguaje. ¿Qué lenguaje se hablaba en ese tiempo? El lenguaje comercial, el griego. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego, el griego común. Para ese tiempo el Antiguo Testamento ya había sido traducido al griego. ¿Y sabe qué? Era bien importante ese lenguaje porque era el lenguaje del comercio de todo el imperio, ¿verdad? Había una relativa paz que el gobierno romano garantizaba la paz a todos los habitantes de su imperio, una relativa paz, digo, porque no era 100% garantizada, por donde quiera estaban las legiones romanas. Y entonces, para que el evangelio se extendiera, hermanos, pues había muchas carreteras para que el evangelio corriera por todo ese tiempo. Y en ese tiempo Dios decide enviar a su Hijo. Dios lo tenía todo planificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe qué? Juan agarra ese término logos y lo toma prestado de los griegos y se lo aplica a Cristo. Y por eso él escribe, en el principio era el verbo o logos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es como si les dijera, ¿saben qué? Al mundo de ese tiempo, ese logos de que ustedes están hablando, que ustedes no le dan identidad, yo sé quién es. Yo lo conozco. Sí es cierto que tiene poder, que creó el mundo, que creó el universo, que es el que da vida. Y tiene un nombre. Y se llama Jesucristo. Y se encarnó. Y lo vimos, y lo palpamos, y habitamos con Él, platicamos con Él. Lo conocimos, nos enseñó. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y dice lo que era desde el principio. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos de 1 al 2, dice Juan está dando testimonio de este verbo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está dando testimonio, ¿verdad? Entonces toma esa palabra del griego y se la pone a Cristo, hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted y yo comprendemos esta verdad, se apreciará con más intensidad el amor condescendiente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, siendo todopoderoso, Él decidió, hermanos, venir a salvarlo a usted y salvarme a mí. Aún con todo su poder y su gloria. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Existiendo en la forma de Dios, no se puso a decir, bueno, yo soy Dios. Ellos están muy abajo, son muy insignificantes y además están muertos en delitos y pecados. No dijo, ¿qué caso tiene que yo vaya? Si son pecadores, merecen la muerte, merecen la condenación. No dijo eso. Él no estimó todo eso y Él decidió venir por voluntad propia, por su gran amor con que nos ha amado. ¿Se da cuenta, hermanos? La relación tan grande
a la que nosotros hemos llegado cuando recibimos al Hijo de Dios, el Verbo de Dios que se hizo humano. Amén. También, hermanos, siendo el Verbo de Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, venía con una misión. La misión de la gente de la creación de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Juan no solamente revela la identidad de Cristo, sino que también nos revela su misión, y dice verso 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿verdad? Viene al mundo. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda persona que es enviada por otro le da una encomienda o una misión que cumplir. Es una especie de embajador. ¿Sabe que Jesucristo fue el primer apóstol? ¿Por qué el primer apóstol? Porque apóstol significa uno que es enviado. Eso es lo que significa la palabra griega apóstolos. El que es enviado, y Jesucristo fue el primero que Dios envió en ese rescate para salvar a la humanidad. Entonces Él venía con esa misión que cumplir, y en el caso de Cristo, el Padre le había encomendado la misión más grande de todos los tiempos, de todas las edades. La misión del Verbo de Dios consistía en salvar y dar vida eterna a todas las personas que creyeran en aquel a quien Dios había enviado. Y por eso, hermanos, ustedes y yo somos bienaventurados, porque hemos creído el mensaje que Dios nos envió, pero no solamente el mensaje, sino hemos creído al mensajero, que es Cristo Jesús. Hemos creído en su persona, en su obra y lo que Él vino a hacer, en aquel que vino a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros en aquella cruz. Entonces vino con esa misión que cumplir, porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, ahí está la palabra, porque envió o que dio a su Hijo único o unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y en este versículo solamente se encuentra, hermanos, el amor de Dios más grande que usted jamás se puede imaginar. Pero también se encuentra la bendición o la salvación y la condenación. La salvación es cuando usted cree en aquel que Dios envió, el que en Él cree. Pero la condenación es que aquel que no cree. Porque si no cree, hermanos, pues ya la vida eterna ya no está en Él. Amén. Lo envió para que salvara al mundo. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se da cuenta? Dios no quiere condenar a nadie. La Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie se pierda. Si el ser humano se pierde, va a ser por cuenta personal ya. Pero Dios ya tomó la iniciativa de salvarlo y darle la vida eterna. Amén. Aquel Dios que existía en forma de Dios, Jesucristo. Entonces vemos que el deseo ardiente y el anhelo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. Él tomó la iniciativa de acercarse a los hombres a través de su único Hijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere darnos la paz, Dios quiere darnos el gozo y finalmente, hermanos, quiere darnos la vida eterna en comunión permanente en su presencia por toda la eternidad. Él para eso vino, para arreglar nuestra relación quebrada que teníamos con Dios. Dice la Biblia, para llevar muchos hijos a la gloria. Y por eso Él participó de nuestra misma naturaleza. Él se hizo carne, tomó la forma de humano para de esa manera poder rescatarnos y llevarnos de regreso a su Padre, de quien nos habíamos deslindado, de quien nos habíamos desligado. Todo fue por amor, no por obligación. Ese es el corazón de Dios.
Ese es el corazón de Dios, hermano. Por eso usted y yo, hermanos, nunca debemos cansarnos de servir al Señor, ni de fastidiarnos, ni decir, qué fastidio es este. Porque Dios no pensó de esa manera. Jamás. Amén. Miren, Juan dice, a pesar de todo, aun cuando Dios hizo los preparativos necesarios para darnos la salvación y recibirnos en su reino, muchas personas han rechazado su bondadosa oferta, su generosa oferta de salvación, y eso es lamentable. Cuando se les ha hablado del Señor, no tengo tiempo. Aún creyentes no tienen tiempo. Dice en los versículos 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de Jesús. Pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Se da cuenta? Aún en la actualidad, Cristo sigue siendo rechazado, sigue sucediendo hoy como aquella noche de Belén, que no quisieron darle hospedaje, le cerraron la puerta, pero ¿sabe qué? Jesús no se da por vencido y sigue insistiendo, tocando la puerta, hablando de la puerta del corazón, y dice, déjame entrar. Él quiere iluminar siempre nuestra oscuridad. Él quiere tener comunión con nosotros siempre. Y espero que en esta Navidad, hermanos, cada uno le dé el lugar que se merece. Que no se quede afuera. Porque a veces aprovechamos estas fiestas como ocasión, hermanos, para la comida, para la borrachera, para los regalos, no sé, para el desenfreno, para tantas cosas. Y en vez de honrar a aquel que vino a este mundo, le deshonramos. Y aquel que tiene que ser el invitado de honor a nuestra reunión, ¿sabe qué? Lo dejamos fuera. Y eso es lamentable y es triste. Y eso es lo que pasa en muchos hogares. Jesús, hermanos, entonces quiere iluminar mi oscuridad, tu oscuridad, porque Él es la luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese verbo que Dios envió al mundo? ¿Qué vamos a hacer con ese verbo que Él envió a salvarnos? ¿Lo rechazaremos o aceptaremos sus propuestas y condiciones para obtener la salvación y todas las demás bendiciones que de esa salvación se derivan? Porque hay muchos beneficios cuando recibimos a Jesucristo y la salvación que Él nos viene a ofrecer. Hay muchos beneficios y muchas bendiciones que son derivadas de todo eso y que a veces no experimentamos por desconocimiento o porque no le hemos dado la verdadera importancia que se merece. En este mes de la Navidad, casi todo el mundo va a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero desafortunadamente, hermanos, muchos no entendemos el verdadero significado del nacimiento de Cristo y solamente hacemos todas estas cosas por simple tradición, sin entender lo que realmente sucedió y la importancia de lo que eso significó para la humanidad entera. ¿Qué vamos a hacer con este Jesucristo? Pero gracias a Dios, hermanos, que muchos hemos entendido el mensaje, hemos entendido la misión de este verbo de Dios, hemos creído su mensaje y hemos aceptado su oferta de salvación y le hemos, gracias a Dios, dado posada en el corazón, bien adentro. Y ahí está. Es entonces cuando ese milagro de la salvación ocurre, hermanos, y llegamos a ser hijos legítimos de Dios. Amén. Solamente es la única forma. Porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba o la regeneración. No tiene que ver criterios humanos ni pasiones humanas.
A todo aquel que recibe a Jesús, hermanos, Dios le da la potestad, el derecho y la autoridad de ser hecho en ese momento un hijo o hija de Dios. Todos nosotros tenemos nuestros padres y ellos en un momento de su vida se alborotaron las hormonas y nos engendraron y salimos nosotros. Esa es la voluntad humana. Nos dieron vida física. Pero esta vida que Dios nos da, hermanos, es una vida de arriba, del Espíritu, la cual no todos los seres humanos poseen. Sí, Dios es el creador de todo lo que existe, es el creador de toda la humanidad. Somos criaturas de Dios, pero para llegar a ser hijos legítimos, genuinos hijos de Dios, hay que recibir a aquel a quien Él envió, Jesucristo. Amén. Para ser un hijo de Dios. Entonces, hermanos, ya para concluir, porque yo sé que ya tienen hambre, amén. Ya las pupusas están en el comal. Amén. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Qué importancia tiene en tu vida? Amén. Usted y yo para Él somos muy importantes. Pero qué tan importante es Él para nosotros. Juan ya reveló su identidad. Nos dijo que aquel verbo que no tenía rostro ni identidad es Jesucristo. Nos dijo que antes de que todo fuera hecho, Él ya existía. También dijo que habitaba en perfectamente comunión con el Padre, con Dios, pero va más allá. Ese Jesús es el mismo Dios. Además, Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino para iluminar nuestras tinieblas espirituales. Porque el ser humano sin Cristo camina, hermanos, en unas densas tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas cegan su visión. Necesitan la luz de Jesús, que es la luz verdadera. Quizás pueda haber mucha luz, la luz del sol, la luz de las lámparas y todo eso. Quizás pues, yo no veo que haya tinieblas. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, hay unas densas tinieblas que solamente Jesucristo puede iluminar para que tú y yo veamos hacia dónde nos dirigimos. Entonces dejemos que Él ilumine nuestra oscuridad. Yo no sé cómo está tu corazón, pero Él quiere darnos significado y propósito a nuestra vida. Amén. Quizás hay personas que sienten que están deprimidas, que sienten tristes, que hay amargura, que hay soledad, que hay angustia, que hay pesar, que hay desesperanza. Que me dicen, hermano, pero yo soy creyente, pero siento todas estas cosas. Hay que analizar el corazón, hermano. ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesús? Hay que analizarnos, hay que mirarnos. El deseo de Dios y mi deseo también es que tú y yo, hermanos, estemos bien pegados al autor de la vida, que lo conozcamos como Él es y no como aquellos filósofos griegos que hablaban de logos pero no sabían quién era. Solamente tenía ese concepto, es el que todo lo creó, pero no tenía personalidad. Pero usted y yo, hermanos, queremos conocerlo bien íntimamente y relacionarnos con Él para tener esa paz y ese gozo que solamente Él puede dar a nuestra alma. Y para no vivir, hermanos, en ese estado de zozobra, de desasosiego, de angustia, de pesar, de desesperanza. Su nombre es Jesucristo, el Verbo de Dios. Y espero, hermanos, que en esta Navidad tú le entregues 100% tu corazón. Amén. Quisiera orar en esta mañana. Yo no sé si tú, hermanos, o tu hermana o hermano, o quien esté aquí, yo no sé si tú has entendido la magnitud de lo que Dios nos ha dado o de lo que Dios nos ha ofrecido
por medio de su Hijo. Esto no es un asunto de una religión o de una tradición como se celebra en todo el mundo, una tradición y pues van y vienen. Este es un asunto, hermanos, de relacionarnos con el Dios Todopoderoso que creó el universo y todo lo que existe, de amistarnos con Él. Y antes de yo orar, hermano, yo quisiera preguntar aquí en esta mañana si hubiese aquí alguna persona que dijera, ¿sabe qué? Tú, predicador, yo no lo he entendido de esa manera, pero yo quiero amistarme con ese Jesús, con ese Logos, con ese Hijo de Dios, con ese Verbo de Dios. Yo quisiera conocerlo más a fondo. Quizás no lo he conocido como debo, pero yo quiero conocerlo más íntimamente.